Vamos a la palabra de Dios, sí, que es a lo que venimos, es lo más importante. Me encanta personalmente, amo y me encanta cuando en una iglesia esto es la prioridad. Si podemos alabar al Señor juntos, podemos glorificar al Señor, podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia local. Una iglesia que pierde de enfoque, cuyo fundamento es la palabra de Dios, es una iglesia que desvió el rumbo del propósito de Dios para su iglesia local. Entonces, gloria a Dios que podemos tener la palabra de Dios como plataforma. Vamos a Hebreos, por favor, acompáñenme en Hebreos capítulo 12. Y como saben, vamos a estar durante todos estos días compartiendo, celebrando juntos este tiempo especial de la iglesia. Vamos a estar a lo largo de hoy, mañana, viernes, sábado, domingo, compartiendo la palabra de Dios. Hay una frase que se usa mucho y los predicadores la usamos muchas veces: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y esa expresión es sencilla, pero a la vez es profunda, porque es una expresión que va hablando acerca de qué gobierna quien yo soy. ¿Qué es aquello que realmente se apodera del corazón del Hijo de Dios? Pero hoy quiero agregarle una frase más a ese eslogan. No solamente es decir, donde está tu tesoro está tu corazón, sino también hay que considerar que donde pongo mi mirada, ahí está mi tesoro. Donde yo coloco mi mirada, ahí está lo que es más valioso para mí. Y hoy vamos a hablar del concepto de la mirada. ¿Dónde debe estar colocada la mirada del Hijo de Dios? ¿En dónde debe estar colocada? Y creo que el mejor pasaje para considerar ese consejo es Hebreos 12. Ahora sí, me acompaña a mirarlo, los primeros 4 versículos. Vaya conmigo, por favor. Lo tiene ahí, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿sí? Manténgala abierta, por favor, porque la vamos a estudiar juntos. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a parar ahí en el versículo 3. ¿Les parece si ponemos este tiempo en manos del Señor? Y que sea el Señor que habla en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo juntos con mis hermanos. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Señor, usa tu palabra, usa tu siervo para compartir tu corazón a tu congregación. Señor, háblanos, anímanos, exhórtanos, que sea tu nombre glorificado en esta noche. Ponemos todo en tus manos y queremos glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido hermano, en primer lugar tenemos que mirar un poquito el contexto de la porción que se está escribiendo. Lo primero, quiero que vaya conmigo al versículo 1. El versículo 1 comienza el escritor de Hebreos colocando algo extraordinario, colocando el concepto del atleta. Esa es la figura que él va a utilizar aquí. Va a utilizar el concepto de alguien que desarrolla atletismo. Es la figura del atleta, el que va a prepararse para correr correcta y adecuadamente la carrera que tiene por delante. Acá tenemos personas que son atletas, que corren. El pastor Agustín, estuve en su casa la vez pasada que estuvimos y miraba sus medallas, miraba sus trofeos de cuando él dedicaba tiempo para correr, para aplicar o aplicarse personalmente en el atletismo. Y obviamente hay muchos elementos de lo que es un atleta que el hermano Agustín nos entenderá perfectamente, porque es su entorno en el cual él se desenvolvía. También el hermano Manuel Arriaga, él también practica el atletismo y creo que algún otro quizá lo hace. Yo lo hago de hobby nada más, jamás al nivel de lo que hace mi hermano Agustín o el hermano Manuel. Y con mi esposa también salimos a caminar o a correr, lo hacemos como un hobby, pero entendemos algunas cosas que la palabra de Dios quiere decir acá. Entonces, entendiendo que el escritor de Hebreos va a usar la figura ilustrativa del atleta, le va a hablar a ese atleta y le va a instruir a ese atleta de algunas cosas que son importantes entender.
Obviamente, cuando hablamos de la carrera, estamos hablando de la carrera de la vida cristiana. El atleta al cual le está hablando es a usted y a mí, al creyente, al Hijo de Dios, al cristiano, al que ha conocido a Cristo como el Redentor de su vida, que estamos en la carrera de glorificar el nombre de Dios. Y entonces el escritor de Hebreos le va a hablar a ese atleta, o sea, a usted y a mí. Y le va a decir, tienes que considerar algunas cosas que tienen que ver con la carrera de la vida cristiana. Dos de los temas centrales de esta porción tienen que ver con la paciencia y la perseverancia. Dos elementos esenciales del atleta, la paciencia y la perseverancia. Un atleta jamás será atleta si no persevera en la disciplina. Muchos, creo, y quizá a usted le ha pasado, queremos comenzar un hábito disciplinario deportivo y arrancamos con todo el ánimo, pero a la semana, a las 2 semanas, bajamos los brazos y abandonamos. ¿Cuántos de aquí, no levante la mano, pero cuántos de aquí quizá han pagado un gimnasio y la cuota se pagó para ganancia del dueño del gimnasio? Porque realmente yo nunca le saqué provecho a ese pago. ¿Por qué? Porque nos faltó perseverancia para poder ser constantes en el proceso de la carrera. Pero el segundo elemento que es clave dentro del escritor, va a hablar acá, es la paciencia. Y lo vamos a mirar un poquito más adelante, por eso no quiero profundizar. Pero la paciencia es un elemento esencial en la carrera del atleta de la vida cristiana. Cuando entendemos un poquito lo que el escritor está diciendo, ahí sí podemos ir al versículo 1. ¿Qué es lo primero que él le va a decir a este atleta? Le va a decir, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ese es el primer concepto que el escritor de Hebreos nos va a dar a usted y a mí, al atleta, al que está corriendo. En primer lugar, no corremos solos. Ese es el primer elemento que el escritor de Hebreos nos va a decir. No se angustie, que la carrera de la vida cristiana no es una carrera solitaria, es una carrera de compañía. Corremos juntos la carrera de la vida cristiana, pero no solo corremos juntos, sino que habla del testigo que está ahí. Y esa palabra testigo es la palabra que yo quiero resaltar. ¿Sabe que cuando nosotros estudiamos esta porción bíblica, a veces entendemos el testigo, o muchas veces lo hemos mirado, como aquel que cuando entramos en la carrera de la vida cristiana al estadio, ¿vieron cuando una maratón deportiva cierra su etapa? Normalmente cierra en un estadio. Ingresa al estadio y está la pista y el atleta va y corre alrededor de la pista. ¿Y quiénes están sentados alrededor de la pista? Los testigos, aquellos que están mirando la carrera. Pero sabe que esta palabra testigo no solamente va a hablar de aquellos que nos están observando en la carrera de la vida cristiana. Tiene un concepto un poco más amplio todavía. No solamente nos miran, sino que atestiguan de que la carrera de la vida cristiana sí se puede tener victoria. La palabra testigo aquí, en el griego original, es la palabra martur, de donde nace la palabra mártir. La palabra que entendemos como una persona que dejó todo, que entregó todo, que vio la causa, vio el objetivo, vio el propósito, entendió la razón del por qué lo debía hacer y renunció a todo aquello que no le permitía correr la carrera y entregó todo. Se convirtió en un mártir, un testigo viviente de que la carrera de la vida cristiana sí se puede correr con victoria. Mi querido hermano, uno de los grandes desafíos que usted y yo tenemos como hijos de Dios es pensar que la carrera de la vida cristiana es solo para fracasados. Uno de los graves problemas que tenemos es pensar que correr la carrera de la vida cristiana es para los que no pudieron hacer nada en este mundo, entonces les queda de sobra la carrera de la vida cristiana. No, mi hermano, la carrera de la vida cristiana es el más alto honor que un ser humano puede correr. Glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, los testigos de los cuales está hablando aquí el escritor de Hebreos hace referencia al capítulo 11. Toda esta hermosa lista de hombres héroes de la fe, que si nos detenemos a estudiar cada uno de ellos no pararíamos en toda la conferencia. Sería imposible, porque hay tanto para aprender de ellos.
Pero quiero que usted entienda algunas cosas que podemos simplemente entender de estos testigos. Mi querido hermano, estos testigos nos han dejado un ejemplo. Le voy a mencionar algunos. Un ejemplo de fe, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de confianza. Personas en las cuales se les podía depositar la confianza. Ellos nos han dejado un ejemplo de obediencia. Nos han dejado un ejemplo de esperanza, de fortaleza, de amor, perseverancia. Pero ¿sabe cuál es el elemento más maravilloso que yo encuentro en el testimonio de estos hombres de la fe del capítulo 11? Que ninguno de ellos era perfecto. Ninguno. Todos cometieron errores. Aparece Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? ¿Cuál fue el error de Abraham? ¿Se acuerda? Usted sabía que entre la última plática que tuvo Abraham, después de que Jehová hizo el pacto con él en Génesis 15, a la siguiente plática en Génesis 17 pasaron 13 años de silencio de Jehová. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error de Abraham? No creer a la promesa de que habría descendencia. Y tomó a Agar, procreó con ella, y hasta el día de hoy pagamos la consecuencia de esa decisión con el linaje de Ismael. Pero aparece en la lista de los grandes hombres de la fe. Y si usted sigue mirando, hay otro, por ejemplo, Sansón aparece ahí. ¿Se acuerda de Sansón? Poderoso, fuerte, juez, una persona a la cual se le colocó la capacidad de juzgar, pero se envaneció en sus deleites y pasiones. Tomó mujeres que no tenía que tomar y se dejó llevar por la lascivia y la inmundicia, hasta que un día Jehová tuvo que bajar la mano de disciplina sobre él, y él termina muriendo como un mártir, destruyendo un templo donde él muere, pero aparece en la lista de la fe. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de esto, mi querido hermano? Que cuando nosotros miramos los grandes hombres de la fe, nunca la Biblia habla de hombres perfectos, pero habla de hombres que aprendieron el arrepentimiento y la obediencia. Y por eso Dios tomó sus vidas e hizo algo extraordinario con ellos. No porque fueran perfectos, sino porque fueron obedientes. Ahora, mi querido hermano, para aterrizar en el pasaje, esto es introducción. Yo quisiera que hoy nos llevemos usted y yo 3 enseñanzas de este pasaje. Como iglesia, que aprendamos a tener la mirada colocada en Jesús. Ese es nuestro desafío para esta noche. ¿Se acuerda que le dije? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Pero donde colocas tu mirada, ahí está tu tesoro. El lugar donde tú colocas la mirada habla de qué es lo más valioso para ti. Cuando mi mirada está colocada en la persona de Cristo, eso significa que lo más valioso para mí es Cristo. Pero cuando mi mirada está colocada en los deleites pasajeros de esta vida, eso significa que ahí está el tesoro de mi vida. Y por eso cuando ese tesoro tambalea, se me tambalea mi vida. Porque mi mirada estaba colocada ¿en dónde? En el tesoro temporal. En esta noche, mi querido hermano, mi desafío es que usted y yo nos llevemos una tarea. Que nuestra mirada esté colocada solamente en Jesús. Y vamos a aprender 3 lecciones del pasaje. ¿Me acompaña? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Volvamos de nuevo allí. Versículo 1, él va a usar 3 expresiones clave del pasaje. Mira el versículo 1. Después de que nos habla del testigo, que ya lo miramos, entendemos que el testigo no solo es el que nos mira, sino es al que nosotros podemos mirar también, porque nos ha dejado testimonio de un mártir que con su vida demuestra que la vida cristiana sí se puede tener victoria. Ahora, para mirarlo a él tenemos que copiar de ellos ciertas cosas. La primera de ellos es aprender a hacer un autoexamen de nuestra vida. Esa es la primera lección que vamos a aprender en esta noche. Un creyente que quiere tener su mirada colocada en Jesús forma un hábito, el hábito de autoexaminarse delante de Dios constantemente. Autoexaminarse. ¿Qué dice el versículo 1? Mire, después de la coma de testigos, ¿qué es lo primero que le va a decir? Dice, despójense. Despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene el ejercicio del atleta. Es imposible que un atleta corra y ofrezca el rendimiento que debe correr si tiene pesos inadecuados en su vida.
Si usted mira, yo me imagino que el hermano Agustín, de cuando él practicaba con constancia el atletismo, a lo que es el atletismo hoy, cosas han cambiado, como en el fútbol. Si usted se acuerda, años atrás en el fútbol, la pelota con la que jugaban, una pelota pesada, de un cuero pesado. No sé si se acuerda la marca Mikasa. ¿Nunca la llegó a jugar esa? Era una marca de pelota que si a usted le pegaban un pelotazo con esa pelota, vaya al doctor. Porque era como si le dieran con un coco, ¿sí? Era una marca del cuero, el material era durísimo. Hoy no. Hoy usted agarra una pelota de fútbol y por eso a los porteros hoy los entrenan con mucho más eficacia. Porque la forma como la pelota se mueve, la velocidad que toma por la nueva tecnología, cambia la realidad del deporte. Lo mismo es en el atletismo. Hoy se utilizan tenis con cierto tipo de características para el cierto tipo de pisada. Si tiene arco, si no tiene arco, si tiene pisada lateral o interna, los shorts de cierto tipo de tela para que no pese, se rasuran toda la piel. ¿Para qué? Para que aún el vello no le genere obstáculo de fricción contra el viento cuando van. O sea, hay una cantidad de cosas que yo digo, parecen metrosexuales, ¿no? O sea, de verdad, o sea, son atletas, pero realmente generan un montón de cuidados tan profundos que antes no se generaban. Pero ¿hacia dónde va enfocado ese cuidado? Hacia quitar pesos que no corresponden. Mi querido hermano, honestamente, si aplicamos este primer principio a nuestra vida, un autoexamen, ¿cuántos pesos usted está cargando que no le dejan correr la carrera de la vida cristiana? Que usted viene a la iglesia, que quizá hace una oración para la comida, que quizá de vez en cuando lee un versículo de la Biblia, pero no está corriendo la carrera de la vida cristiana. ¿Entiende la diferencia? Un acto religioso de ir a un culto no significa que usted está corriendo la carrera de la vida cristiana. Congregarnos es un elemento de obediencia por un mandato bíblico y venimos para glorificar al Señor, pero la carrera de la vida cristiana se corre lunes, se corre martes, se corre miércoles, etcétera, etcétera, cada día de la semana. Se corre en el trabajo, se corre en la casa, se corre con los familiares, se corre con la gente del barrio. La carrera de la vida cristiana se corre las 24 horas de los 7 días de la semana. Mi querido hermano, ¿cuántos pesos estamos cargando? Ahora aprendamos qué está diciendo el escritor. Vamos ahí a la porción. Lo primero es la palabra despojémonos. Esta palabra es muy importante. ¿Por qué es un autoexamen? ¿Por qué la primera lección en autoexamen? Porque si usted no se autoexamina, nunca va a poder determinar cuáles son aquellas cosas de las que se debe despojar. Hay cosas que hasta que uno no examina su corazón a la palabra de Dios. Santiago dice que la palabra de Dios es un espejo en el cual yo me debo inclinar con atención. ¿Para qué? ¿Por qué me tengo que inclinar con atención ante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios va a revelar lo que hay en mi corazón. La palabra de Dios me va a decir cuál es mi vocabulario, cuál es mi forma de conducirme, de qué forma estoy tratando a los demás. La palabra de Dios me lo va a marcar. Por eso le huimos a ella. Porque no nos gusta que ella nos diga lo que no sabemos, o lo que sabemos, que tenemos que corregir. Entonces, cuando hacemos un autoexamen honesto de nuestro corazón, un autoexamen sincero, vamos a poder detectar lo que la palabra despojémonos significa. La palabra despojémonos significa dejar de lado. Literalmente significa eso, dejar de lado. ¿Cuántas cosas no necesitamos dejar de lado en nuestra vida? Costumbres, hábitos, mañas, que a veces las justificamos. No, es que así me crié yo. Es que así me criaron en mi casa. Es que así es el contexto de mi barrio, etcétera, etcétera. Tenemos muchas excusas para justificar conductas que no son correctas. Cuando la palabra de Dios dice, despójate, ponlas a un lado. Ahora, si usted mira conmigo, mire lo que va a decir. ¿Qué dos cosas dice de las cuales yo me debo despojar en ese autoexamen? Lo primero dice de un peso. Y lo segundo, del pecado que me asedia. La palabra peso que aparece es una palabra muy, muy interesante. Porque la palabra peso se puede traducir como gordura. Y la verdad es que la gordura, espiritualmente hablando, es un estorbo en nuestra vida. ¿Cuántas cosas son en nuestra vida? Levadura, que están engordando nuestro corazón de apetitos, de deseos, de conductas
Y dice la palabra, esa gordura espiritual debemos dejarla de lado. O sea, un atleta que tiene sus ojos puestos en Jesús, lo primero que va a arrancar de su vida es la gordura espiritual que no corresponde. Aquello que le va a traer un infarto al corazón de Dios. Aquello que le va a llenar todos los conductos de las arterias de su corazón espiritual, y por eso se apaga delante de Dios. Por eso se pone apático con Dios. Por eso se pelea con la palabra de Dios. Por eso le reclama a Dios cosas cuando Dios dice no es o sí es. ¿Por qué? Porque hay gordura espiritual en mi vida. Y la palabra de Dios dice que ese peso debe ser despojado. Pero ¿cuál es la segunda que dice? Pecado que nos asedia. ¿Vieron ahí el versículo? Dice, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe que la palabra asedia, que parece es una palabra muy interesante? Esta palabra asedia es la misma palabra que usa Santiago cuando en el capítulo 1 habla de la tentación. ¿Se acuerda cuando habla Santiago en el capítulo 1 de la tentación? Dice que la tentación nos atrae, nos seduce. ¿Sí? ¿Se acuerda? Esa palabra en el griego original habla acerca de colocarle una trampa al animal al cual quiero atrapar. ¿Ah? Es colocar una trampa, es usar una estrategia para confundirme y poderme atrapar con sus fauces. Cuando un animal feroz en la selva lo quieren atrapar, colocan un aparato que es metálico, que engrana unos dientes, y en el centro colocan carne o algún tipo de elemento que atrae al animal. A veces inclusive olor a hormonas femeninas de la versión femenina de esa bestia. ¿Para qué? Para sentirse seducido y atraído. El pecado que nos asedia. ¿Sabe cuál es el concepto del cual habla acá? El concepto habla de los pecados no visuales, sino de los pecados silenciosos. El concepto es aquellas cosas que en la intimidad y en el silencio de nuestro corazón, usted y yo sabemos que vivimos. Que tal vez en el culto del domingo no se ven. Que tal vez en la vida pública, en la calle no se nota. Pero que en la intimidad de mi corazón me tiene asediado. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo termina el versículo 1? ¿Para qué? Dice ahí, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, mi querido hermano, la primera lección en esta noche, para poder tener la mirada colocada en Jesús, es un autoexamen. Hoy sería muy bueno que usted haga un autoexamen. ¿Cuáles son aquellos pesos y aquellos pecados que a usted no lo dejan correr la carrera de la vida cristiana? Que hoy quizá es el día para despojarse y decir no más a esta práctica, no más a esta costumbre, quizá no más a esta relación, quizá no más a esta forma de conducirme. Pesos y pecados que me asedian. Vamos a la segunda lección. Dice, la segunda lección es, no solo tengo que hacer un autoexamen de mi vida, sino que también tengo que reenfocar mis esfuerzos, reenfocar mi energía. Un atleta tiene que reenfocar sus hábitos. Un atleta tiene que reenfocar sus costumbres. Por ejemplo, un atleta que quiere correr en alto rendimiento tiene que reenfocar su dieta alimenticia. Un atleta que quiere correr en alto rendimiento tiene que reenfocar sus descansos. Ya tiene que dejar de irse de trasnocho y tiene que aprender a descansar correctamente, porque el cuerpo debe rendir correctamente en la exigencia del atleta. Pero tiene que reenfocar elementos de su vida. El cristiano tenemos que aprender a reenfocar muchas cosas de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros metemos la pata en una y otra cosa y llega un momento donde si no reenfocamos nos hundimos más profundo en un pozo? Y quiero que mire conmigo a qué me refiero con reenfocar. ¿Vieron el versículo 1? Dice, y corramos con paciencia. La palabra paciencia, que parece una palabra muy importante para entender lo que el escritor de Hebreos quiere enseñarnos. La palabra paciencia es la palabra upomone. Usted sabía que en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento hay dos palabras para hablar de paciencia. Una se llama upomone y la otra la que entendemos como fruto del Espíritu, que es longanimidad, que es macrotumia. ¿Sabe cuál es la diferencia?
Yo a mis alumnos de Instituto Bíblico les digo esto, no lo haga usted, pero le voy a contar algo que hago con mis alumnos de Instituto Bíblico. Yo le digo a mis alumnos de Instituto Bíblico que hay muchas personas en nuestra vida que uno debería no llamarles por su nombre, sino decirles: hola macrotumia, ¿cómo estás? La palabra upomone, que es esta que aparece aquí, es la palabra paciencia para hablar de aprender a caminar con fidelidad a pesar de los tiempos difíciles. Es la palabra que usa Santiago también para hablar de las pruebas de la vida. Pero la palabra macrotumia es la palabra paciencia, pero con personas difíciles. Aprender a tenerle paciencia a las personas. Por eso, como fruto del Espíritu, lo llama longanimidad, largura de ánimo. Aprender a tenerle paciencia a las personas difíciles de soportar. Esa es la palabra paciencia, pero no es esta que aparece aquí. La palabra que aparece aquí es el paralelo de la palabra perseverancia, paciencia. Aprender a enfocar nuestras fuerzas en la dependencia en Dios. Mi querido hermano, cada vez que a su vida y a mi vida como hijos de Dios vienen obstáculos en la carrera de la vida cristiana, no abandone la carrera, no la abandone. Sí hay momentos difíciles, claro que los hay, porque también el enemigo opera en nuestra contra. También hay una batalla, y dice la palabra de Dios, contra huestes espirituales que quieren derribar al Hijo de Dios. Pero la palabra de Dios nos anima a permanecer constantes, tener paciencia, upomone, constantes en la carrera, aunque hayan momentos difíciles. Santiago dice una frase maravillosa. Santiago dice: están ustedes alegres, canten alabanzas. Están tristes, ¿qué dice? ¿Se acuerda? Haga oración. Haga oración. Mi querido hermano, en los momentos de aflicción, en los momentos de dificultad en la carrera, tenemos que aprender a reenfocar nuestra mirada. Quiero que entienda qué le quiero decir. A veces cuando todo está bien en la vida, pareciera que alabamos a Dios con ánimo y júbilo. Pero cuando vienen las batallas en la carrera de la vida cristiana, a veces nuestra mirada se desenfoca. Y empezamos a mirar las circunstancias, empezamos a mirar los problemas, empezamos inclusive a buscar respuestas en lugares que no debemos buscar. Yo conozco cristianos, hijos de Dios, que han ido a pedir respuestas en la lectura de manos. Cristianos, hijos de Dios, que se han ido a los cerros a pedirle a los brujos de los cerros que les hagan limpias por situaciones que están viviendo. Hermano, hay que reenfocar la mirada. Es necesario reenfocar el esfuerzo. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Cuando nuestra mirada está en Él, cuando nuestra mirada está colocada en Él, los momentos difíciles, Dios carga con nuestra vida en la aflicción y nos lleva a su lado, pero nosotros debemos esperar en Él. Y esa frase es extraordinaria. Mi querido hermano, Dios es fiel y Dios es bueno. Y después del túnel siempre viene la luz del nuevo amanecer. Pero tenemos que aprender a tener paciencia en la carrera. Esperar en el Señor. No esperar en las circunstancias. Mi querido hermano, las circunstancias siempre cambian. A veces son favorables, a veces son en contra. Yo creo que usted sabe muy bien algo que voy a decir. No tengo que enseñarle nada de esto. ¿Cuántas veces hemos visto un trabajo? Y vemos que el trabajo nos da estabilidad, nos da ingresos y nos hace a veces hasta sentirnos como que ya no necesitamos tanto de Dios. Inclusive esa gran oportunidad que Dios me dio laboral, que bendijo el bolsillo de mi hogar, a veces empezó a desviar mi corazón de Dios un poco. Y de un momento a otro, ¡pum!, se quedó sin trabajo, vino la enfermedad de un familiar, se le vació la cuenta, fue a buscar nuevos trabajos y las puertas no se abren. ¿Se da cuenta cómo las circunstancias cambian? Pero nuestro Señor nunca cambia. Por eso es necesario reenfocar la mirada. Entonces, en primer lugar, una autoevaluación. ¿Cuál es el peso que tengo que sacar de mi vida? En segundo lugar, un reenfoque de mi mirada. Si usted está en esta noche hoy, usted se da cuenta y reconoce que usted ha desenfocado su mirada, hoy es la noche para reenfocarla.
volverla a colocar en la dirección que corresponde. Vamos al tercero y último y vamos terminando. Tercero y último lo vamos a encontrar en el versículo 2 de Hebreos 12. Dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Punto número 1, una autoexaminación de nuestro corazón. Punto número 2, un reenfoque de mi mirada. Pero punto número 3, fijar la mirada. Eso es muy diferente. ¿Qué es fijar la mirada? Cuando usted coloca un clavo y con un martillo golpea para fijarlo en una dirección. Mi mirada tiene que estar fija en una dirección. Y esa dirección es la meta verdadera. Y esa meta verdadera, mi querido hermano, no son los tesoros temporales. Tenemos que trabajar, claro que sí. Y gloria a Dios, y Dios bendice la mano de nuestro esfuerzo. Gloria a Dios por eso. Pero esa no es la meta del Hijo de Dios. La meta del Hijo de Dios es entender que en unos días, oiga bien, en unos días partiremos de esta tierra. Porque la vida es así. Así es la vida. Es una bendición. Nosotros llegamos ayer a medianoche de un viaje. Y estando durante el viaje de ministerio fuera del país, yo recibo una llamada y yo no la pude atender porque estaba en una reunión y me entraba la llamada y yo no la podía atender, yo estaba en medio de una reunión. Entonces le escribo a mi esposa y le digo: amor, checa quién me está llamando porque yo no sé quién es. Ella llama a la persona y me devuelve la comunicación. Una hermana de Guadalajara, muy querida, muy amada del ministerio. Una hermana que estuvo en el verano pasado con nosotros en campamento ayudando en la cocina, cocinando y sirviendo. Una hermana muy apegada al ministerio. Tenía tos, le agarró tos. Fue al médico porque la tos no le calmaba. Estando en el hospital o clínica, estando en el hospital, esperando que la atendieran, la tos empeoró, ¡pum!, sacó sangre, ¡pum!, cayó con un infarto ahí mismo. La enterraron hace 2-3 días. Una hermana muy querida, joven. ¿Qué le quiero decir con esto? Hermano, a veces estamos tan aferrados a las metas temporales que perdemos de vista la meta verdadera. ¿Me escuchó lo que dije? A veces estamos tan aferrados a las metas temporales que perdemos de vista la meta verdadera. La meta verdadera es Cristo Jesús. Esa es la meta verdadera. Y mire lo que dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, fijar mi mirada en Él. ¿Y de qué forma fijo mi mirada en Él? En primer lugar, mi hermano, confíe en Él. Aprenda a descansar en Él. Dios es Dios. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. El Dios omnipotente y omnisapiente que determinó ante su soberanía traer un diluvio y luego hacer una promesa de fidelidad y nunca más, es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios que cuando usted camina a la orilla de un mar, en una playa, y levanta su rostro y usted se da cuenta lo chiquititos que somos, lo insignificantes que somos ante la majestuosidad de la creación. Ese es el Dios en el cual yo creo. Y yo espero que usted también. En ese Dios, en ese el que la palabra de Dios dice, fija la mirada en Él, confíe en Él. Y en segundo lugar, para terminar, viva para Él. Viva para Él. Desde el lugar donde Dios lo tiene, viva para Él. Viva para Él desde un llamado al ministerio. Viva para Él desde su trabajo. Viva para Él desde su hogar. Pero viva para Él. La mirada colocada en la meta verdadera. Mi querido hermano, yo espero que el Señor en esta semana nos anime, nos exhorte, nos motive, nos enseñe para que podamos juntos desafiarnos a poder aprender el seguir viviendo para Él. Y yo quiero terminar simplemente orando por usted, si me lo permite. Si usted es un hijo de Dios, que usted viene a la iglesia y usted es un hijo que ya ha conocido a Cristo como el Salvador de su vida, ¿por qué no comienzan esta noche? Señor, háblame. Señor, enséñame. ¿Cuántas cosas yo necesito tomar decisiones? ¿Cuántas cosas necesito arreglar en mi relación de pareja? ¿Cuántas cosas necesito arreglar en el contexto de mis hijos? ¿Cuántas cosas, Señor, necesito arreglar en mis decisiones personales? Señor, que tú
me hables en esta semana, en estos días. Que el día de hoy usted pueda tomar ese desafío. Donde está su mirada, ahí está su tesoro. Y si su tesoro es Cristo, ¿dónde debe estar entonces nuestra mirada? En Él, en el Señor. Pero si quizá usted está visitándonos en esta noche, no sé si usted visita o quizá ha venido 1 o 2 veces por acá a la iglesia a conocer y aún usted no le ha entregado su corazón a Cristo, ¿por qué no lo hace en esta noche? La palabra de Dios dice que el único camino para poder tener salvación y perdón es Cristo Jesús. Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, dijo Cristo Jesús. No es un asunto de religión, no es un asunto de venir a un templo, es un asunto de una relación personal entre un pecador perdido y un redentor sublime que entregó su vida, derramó su sangre para darle perdón a usted y perdón a mí. Si usted ya es hijo de Dios, gloria a Dios. Pero si usted aún no le ha abierto su corazón a Cristo, ¿por qué no invita a Jesús a ser el Salvador de su vida en esta noche? Y le abre su corazón a Él y le dice, Cristo, soy pecador. Lo que merezco es la condena, pero Cristo murió por mí en la cruz y hoy entiendo el perdón en la gracia de Cristo Jesús. Y por eso invito a Cristo, le pido a Cristo que lave mis pecados con su sangre y me perdone de todas mis culpas. Y me dé el más grande regalo que un ser humano puede recibir, el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. ¿Por qué no inclinamos el rostro un momento, sí? Para que terminemos en oración en esta noche, primer noche de compartir la palabra de Dios, primer noche de conferencia. Yo quiero así con los ojos cerrados, la cabeza inclinada. Si usted no es hijo de Dios, si usted hasta este día usted no le ha abierto su corazón a Cristo, quizá ha venido, pero hoy entiende de que usted necesita abrirle su corazón a Cristo, hágalo en esta noche. Dígale, Jesús, Señor Jesús, yo entiendo que tú eres el único que puede darme perdón de mis pecados. Y por eso en esta noche, Jesucristo, yo te pido que vengas a mi vida. Límpiame con tu sangre, perdóname, dame ese regalo de la vida eterna. Yo te quiero invitar a que vengas a mi vida, a mi corazón. Si usted nunca invitó a Cristo a venir a su corazón, yo le animo a que usted lo haga en esta noche. Invite a Cristo a venir a su corazón. ¿Somos todos hijos de Dios o hay alguno en esta noche que ha invitado a Cristo a venir a su corazón o desea invitar a Cristo a venir a su corazón? Si usted desea que Cristo venga a su corazón en esta noche y usted recibirle como el único salvador de su alma, yo le quiero invitar que usted levante su mano. ¿Está por ahí? Si usted nunca ha recibido a Cristo Jesús antes, en esta noche le gustaría invitarlo a Cristo a venir a su corazón. ¿Quiere levantar su mano? Si está por acá. Bueno, quizá todos somos de casa, quizá todos somos hijos de Dios. Y qué bueno, porque también la invitación no es solo para el que no conoce a Cristo, también es para nosotros los hijos de Dios. Acuérdese que le dije de que el escritor de Hebreos nos habló al atleta, a usted y a mí, los que estamos corriendo la carrera de la vida cristiana, pero a veces tenemos muchos pesos, pecados silenciosos, ocultos, escondidos, que necesitamos despojarnos. Necesitamos reenfocar nuestra mirada. ¿Cuántas veces hemos desviado nuestra mirada de la meta verdadera? Y en esta noche necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. ¿Es ese su deseo? ¿Es ese su corazón? Poner su mirada en Cristo. ¿Por qué no oramos delante del Señor? Padre, en esta noche te damos gracias por la persona de Cristo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque un día entendimos que solo en Cristo teníamos perdón y salvación. Señor, pero en este andar de la vida cristiana, en esta carrera de la vida cristiana, ¿cuántas veces, Señor, cometemos tantos errores y hemos permitido que nuestra mochila, Señor, se llene de pesos, se llene de cargas, se llena de cosas que no nos permiten correr la carrera de la vida cristiana? Señor, ayúdanos en esta noche a que nuestra mirada esté solo en Jesús. Poder, Señor, despojarnos de todo aquello que no nos permite correr para Él. Gracias, Señor, en esta noche. Ruego que bendigas tu iglesia, que
que cada uno de nosotros podamos tomar el compromiso de reenfocar nuestra mirada en la meta verdadera, en Cristo Jesús. Todo esto, Señor, lo oramos en el nombre de Cristo, y toda tu iglesia decimos amén.